En esta segunda parte lo que vamos a ver es alquinos, cicloalcanos y después bencénicos y los derivados del benceno. Dentro de los alquinos, el primer alquino, el más simple, es el etino o acetileno, que presenta dos átomos de carbono y tiene un triple enlace covalente, un enlace covalente triple. La hibridación de los dos carbonos que están unidos con el enlace covalente triple es una hibridación de tipo sp, por lo tanto tiene un enlace sigma y después tiene dos orbitales p puros que generan dos enlaces pi. Y después tiene la unión entre los carbonos con el hidrógeno de tipo sigma. El acetileno se utiliza en lo que sería soldadura y después cuando vemos reacciones de combustión lo vamos a profundizar. El segundo alquino, cuando tengo 3 átomos de carbono, tengo un propino, tengo 2 carbonos que están implicados en el triple enlace con hibridación sp y un carbono con hibridación sp3. Tengo un un enlace de tipo sigma entre los carbonos que tienen hibridación sp y dos enlaces pi, y después tengo entre el carbono que tiene hibridación sp y el que tiene hibridación sp3 un enlace de tipo sigma también, y entre los carbonos y los hidrógenos también de tipo sigma. Con 4 carbonos se admiten 2 isómeros. Bien, con 4 átomos de carbonos entonces se admiten 2 isómeros. Hay 2 posibilidades en las cuales se puede presentar el triple enlace. Uno es el 1-butino, el otro es el 2-butino. O sea que en el carbono 1 o en el carbono 2 puede estar el triple enlace. En estos casos tendríamos isómeros como teníamos en los alquenos. Sería un isómero de posición, porque cambia la ubicación del triple enlace. También en los carbonos que están implicados en el triple enlace voy a tener una hibridación de tipo sp, donde se presenta un enlace sigma y los otros dos son pi. Y en el resto de los carbonos que no están implicados en el triple enlace se tiene una hibridación sp3. Y los hidrógenos también tienen una unión de tipo sigma con los carbonos. Bien, los alquinos son compuestos orgánicos, están formados como todos los hidrocarburos por carbono e hidrógeno y se caracterizan por tener 2 átomos de carbono que están unidos entre sí por una unión covalente triple. Esa unión covalente triple puede aparecer una sola vez o más de 2 veces. 1, 2 o más veces en una cadena carbonada principal. Forman parte de los hidrocarburos alifáticos y también son no saturados. Así como los alquenos presentaban 3 tipos de isomería, los alquinos también presentan isomería de cadena, isomería de posición y isomería geométrica. Igual que los alquenos. Bien, en cuanto a la isomería, recuerden que a partir de 4 átomos de carbono voy a presentar cualquiera de los 3 tipos de isomería. La isomería de cadena o de ramificación es cuando los compuestos tenían la misma estructura, la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula desarrollada o estructural. Por lo tanto, la estructura del compuesto es diferente, pero sí tienen la misma cantidad de carbono y de hidrógeno. En cuanto a la isomería de posición, lo que cambia es la posición del triple enlace en este caso, y la geométrica, recuerden que tenía que cumplir 2 condiciones. Una era que si yo lo partía con una línea imaginaria, de ambos lados de esa línea imaginaria eran iguales, y lo que estaba unido a un solo carbono tenía que ser diferente.
y se generaban dos conformaciones. Por un lado tenía la cis, que estaban del mismo lado, los grupos iguales estaban del mismo lado, y la trans, que estaban en lados opuestos. Igual que para alquenos, pero trabajo con alquinos. Bien, el grupo funcional también son parte de una serie homóloga porque tiene un grupo funcional que es el triple enlace entre los dos carbonos. La terminación en cuanto a la nomenclatura es ino, y para las ramificaciones se siguen los mismos pasos que para los alquenos. Cuando voy a buscar la cadena carbonada principal, voy a buscar aquella cadena carbonada más larga pero que contenga el triple enlace, y cuando empiezo a enumerar la cadena carbonada principal voy a enumerar desde el extremo más cercano al triple enlace. En cuanto a la fórmula general, es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Por lo tanto, si N es igual a 5, el carbono es 5 y el hidrógeno es 2 por 5, son 10, menos 2 son 8. Carbono 5, hidrógeno 8. Son más reactivos que los alquenos y los alcanos por el triple enlace. Eso se debe a que tiene dos enlaces pi, por eso son más reactivos. Bien, les había dicho que el acetileno es un gas y se utilizaba mucho en soldadura. Es el alquino más simple con 2 átomos de carbono. Esto sería el equipo que habría que armar en el laboratorio para poder obtenerlo. En una ampolla o en un matraz se pone carburo de calcio y luego en una bureta un poco de agua destilada, puede ser una bureta o un embudo de decantación, se pone agua destilada y ese matraz va conectado con un tubo de desprendimiento. Bien, ese matraz entonces va conectado mediante un tubo de desprendimiento y ese tubo de desprendimiento va sumergido en un vaso de precipitado que contiene agua de la canilla. Y ahí se colocan los tubos de ensayo, en los cuales yo voy a terminar recogiendo el acetileno o lo que sería lo mismo que etino. Cuando se abre la llave del embudo de decantación o de la bureta, que también se podría utilizar, el agua destilada comienza a caer en el matraz, el agua va a reaccionar con el carburo de calcio, se va a desprender carbono y al reaccionar con el agua se produce el etino. Ese etino en forma de gas va a empezar a subir y se va a desplazar por el tubo de desprendimiento, y cuando llegue al tubo de ensayo, el agua que está contenida, al ser un gas, se va a ir amontonando en el tubo de ensayo invertido, y a medida que va a haber cada vez más gas se va desplazando el agua que está contenida en ese tubo y va saliendo. Una vez que tengo el tubo lleno, se le puede poner un tapón y se guarda en una gradilla. Y continúo con el otro tubo para llenar el otro tubo. Esa es la manera de obtener acetileno en el laboratorio. Bien, dentro de las propiedades físicas, a temperatura ambiente, el etino, el propino y el 1-butino son gases. Desde el 2-butino hasta 15 átomos de carbono son líquidos, y los que siguen a partir de 16 átomos de carbono son sólidos. Los puntos de fusión y de ebullición, esto pasaba también en alquenos y en alcanos, se incrementan a medida que aumenta la masa molecular, o sea, a medida que tengo mayor cantidad de átomos de carbono. Los gaseosos tienen menos densidad que el aire y los líquidos y sólidos tienen menos densidad que el agua. Son solubles en alcohol, en éter, en acetona y benceno, e insolubles en agua, es decir, que son solubles en solventes orgánicos, pero no en agua. Eso ya pasaba también en los alquenos y en los alcanos. Son incoloros e insípidos, es decir, que no tienen color ni tampoco tienen sabor. En cuanto a las propiedades químicas, una de las reacciones que también la sufren los alcanos y los alquenos es la combustión.
El acetileno, ya les había dicho que era importante, arde en el aire con una llama amarillenta, fuliginosa y poco calorífica, produciendo combustión incompleta, es decir, si no se le aporta mayor cantidad de oxígeno, produce lo que sería una combustión incompleta, generando dos reacciones. Una es producción de monóxido de carbono más agua y poca cantidad de calor, y la otra reacción genera carbono, que sería un hollín, agua y también poca cantidad de calor. Pero si a esa reacción de combustión del acetileno se le agrega oxígeno de alguna manera, en ese caso se produce una llama luminosa y se genera una gran cantidad de calor. Se va a producir dióxido de carbono, agua y gran cantidad de calor. Incluso se llegan a alcanzar temperaturas de los 3000 grados centígrados, que son aprovechadas en otras reacciones, o por ejemplo en algún proceso productivo que requiera gran cantidad de calor. Un ejemplo es que se utiliza en el soplete para soldar o para cortar metales. Acá estaría la reacción balanceada: 2 de etino más 5 de oxígeno generan 4 de dióxido de carbono más 2 de agua. Recuerden que se le debe suministrar más oxígeno. Bien, también sufren otro tipo de reacciones, sufren reacciones de adición, como lo eran los alquenos. Los alcanos tenían reacciones de sustitución. En este caso son reacciones de adición donde se rompen los dobles enlaces, uno o dos de los dobles enlaces, del triple enlace de los dos enlaces pi. Se puede romper un enlace pi o los dos enlaces pi que tiene. Y se van a agregar átomos de otro elemento. Por ejemplo, la primera reacción es la hidrogenación, que ya habíamos visto en el caso de los alquenos, que era el agregado de hidrógeno. Es la reacción entre el alquino y el hidrógeno, y se debía producir mediante un catalizador, que podría ser níquel o platino. Ese agregado de hidrógeno rompe un enlace pi, se produce en dos etapas. El primero es romper el primer enlace pi y se agregan un hidrógeno a cada uno de los carbonos implicados en el triple enlace. La reacción puede terminar ahí, o si no, si hay más cantidad de hidrógeno, se adiciona otra molécula de hidrógeno y se continúa hasta obtener el alcano. Es decir, estaría pasando de un alquino a un alqueno y a un alcano al final de la reacción. Fíjense que se vuelve a agregar un hidrógeno a cada uno de los carbonos. En el caso de la halogenación no vemos un mecanismo. Hay un mecanismo, pero no lo desarrollamos. La halogenación, recuerden que era el agregado de cloro, bromo, yodo o flúor. En este caso también se agrega una molécula del halógeno, se rompe uno de los enlaces pi y estaría generando el alqueno dihalogenado. Y si se le vuelve a agregar más halógeno, voy a generar el alcano tetrahalogenado, porque tendría 4 átomos de halógeno, o sea, 2 en cada uno de los carbonos implicados en el triple enlace. Bien, después otra de las reacciones es la adición de un hidrácido, que podía ser de ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico o ácido iohídrico. Cuando se rompe también puedo continuar desde obtener un alqueno, ¿sí? O se rompe el otro enlace pi y llegar hasta el alcano. Si es simétrico, voy a tener primero el hidrógeno que se une a uno de los carbonos, el halógeno al otro, más le agrego otra molécula de hidrácido, se agrega otro hidrógeno al primer carbono y otro halógeno al otro. Entonces tengo un alcano dihalogenado. La última reacción es hidratación, la última reacción de adición, ¿no? Es hidratación, que sería el agregado de agua. En el caso del agregado de agua o la reacción con agua, se rompe el enlace pi, se genera un alcohol y
como esto es inestable, hay una reestructuración interna del compuesto generando lo que se conoce como aldehído. Fíjense que el doble enlace que está acá pasa arriba del carbono y el oxígeno pasa a tener un doble enlace. Y acá me queda simple enlace. Y uno de los hidrógenos, es decir, el hidrógeno que está unido al oxígeno, pasa al primer carbono. Bien, otra de las reacciones que también la sufrían los alquenos es la polimerización, en las cuales un alquino se une muchas veces entre sí formando lo que se conoce como polímero. El acetileno, cuando se lo hace pasar por un tubo caliente, se convierte parcialmente en benceno, que es un anillo de 6 átomos de carbono que tiene dobles enlaces, y en condiciones apropiadas también forma otros polímeros cíclicos y polímeros lineales. Este es el caso de la reacción del acetileno. Son 3 moléculas de acetileno con un catalizador y 70 grados centígrados de temperatura y 15 atmósferas de presión. Se forma el acetileno. Se rompen todos los enlaces pi de las 3 moléculas del etino o del acetileno y se generan enlaces entre los carbonos, generando 3 dobles enlaces y 3 simples enlaces. Fíjense que está alternado uno doble, uno simple, así hasta completar el anillo de 6 átomos de carbono. Esto es lo que se conoce como benceno. Bien, ahí terminaría la parte de alquinos. Vamos a ver ahora lo último, que sería hidrocarburos cíclicos. Los hidrocarburos cíclicos, recuerden que son cadenas carbonadas cerradas que forman anillos, no tienen los extremos libres y se clasifican en cíclicos saturados si tienen todos enlaces covalentes simples, o no saturados cuando pueden presentar un enlace doble o triple. Entre los no saturados está los bencénicos, que la estructura la vimos antes cuando vimos la polimerización del acetileno, o también se les llama aromáticos. En este caso se pueden representar con los carbonos, ¿sí? O si no, se representa directamente con la figura geométrica y se supone que en cada una de las puntas hay un carbono. En este caso, el primero que aparece acá sería un ciclopropano, no tiene ni doble ni triple enlace. Este sería un ciclohexano, este un ciclopentano, acá tengo un ciclobuteno, acá ya tendría un ciclo octadieno y en este tengo un ciclo octatrino, perdón, octino, un ciclo octino y un ciclo octadieno. Bien, se los llama, cuando no tienen doble enlace, se llaman cicloalcanos. Están formados por enlaces covalentes simples y se conocen ciclos de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y más átomos de carbono, pero los más comunes son el ciclopentano y el ciclohexano. Pueden tener también ramificaciones, ya que sufren reacciones de sustitución en las cuales se sustituye un hidrógeno por el otro. Acá tienen, por ejemplo, ciclopropano, ciclopentano, ciclohexano, ciclooctano, ciclodecano y ciclotetradecano. Fíjense que para nombrarlo directamente se antepone la palabra ciclo al nombre de la cantidad de átomos de carbono que corresponde. Bien, acá es lo que dije recién, se los nombra anteponiendo la palabra ciclo al nombre del alcano. Si hay ramificaciones se siguen las mismas reglas que para los demás compuestos. La fórmula general es CnH2n
y son isómeros de los alquenos, es decir, tienen la misma fórmula molecular que los alquenos, pero distinta fórmula desarrollada. Bien, dentro de los hidrocarburos, ahí terminaría lo que sería hidrocarburos alicíclicos o naftenos. Y nos queda por ver los hidrocarburos bencénicos o aromáticos. Recuerden que el benceno era un anillo de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces alternados con simples enlaces. Y dentro de los hidrocarburos bencénicos o aromáticos se comprende al benceno en sí y a sus derivados. Se caracterizan por presentar uno o más anillos de 6 átomos de carbono. Están unidos entre sí por 3 enlaces dobles y otros 3 simples que están alternados. Eso es lo que dije antes. Bien, la fórmula molecular del benceno es carbono 6, hidrógeno 12. La estructura del la estructura del benceno es un hexágono y los dobles enlaces pueden estar de esta manera o de la otra manera. Bien, en realidad no se sabía bien la estructura del benceno y cuando empezaron a estudiar, Kekulé propuso una estructura que es la más adecuada, la más aceptada hasta el momento. Los 6 átomos de carbono adoptan la forma de hexágono regular con ligaduras simples y dobles alternadas y a cada carbono se le une un hidrógeno. Esos hidrógenos pueden ser después los que sufren reacciones de sustitución, es decir, no puede haber reacciones de adición, sino que hay reacciones de sustitución. Se quita ese hidrógeno, cualquiera de esos hidrógenos, o más de uno, y se reemplaza por otro, como en los alcanos. Los dobles enlaces no son estáticos, ¿sí?, sino que pueden oscilar entre dos formas. Una es esta forma y la otra es esta. Bien. Como dije antes, el benceno debería producir reacciones características de los alquenos porque tiene enlace covalente doble, pero no es así porque esos dobles enlaces, al estar en un anillo, hacen que sea tan estable que no se puedan romper los enlaces pi. Entonces se generan reacciones de sustitución. También se explica por la teoría de la resonancia, la cual dice que el benceno no tiene una estructura definida, sino que es un estado intermedio entre las formas posibles. Se le llama híbrido de resonancia, que es lo que vamos a ver después. Sus fórmulas más probables son estas. Antes habíamos visto estas dos, bueno, también existen otras que son intermedias, que son estas de acá. Las más importantes son las dos primeras. Bien, la molécula existe en un estado intermedio, que es lo que dije antes, entre todas las posibilidades. Este estado se llama híbrido de resonancia. Estos serían los dos extremos de ese híbrido de resonancia, ¿sí? El primero, por ejemplo, los dos dobles enlaces están en la izquierda y el otro está acá, y en el otro caso los dobles enlaces están en la derecha y el otro doble enlace está enfrente. Bien, el benceno lo pueden representar así, de esta manera, o si no también en una notación más acotada para no tener que dibujar todos los carbonos, hacen un hexágono y para indicar que es el benceno y que tiene tres dobles enlaces, se hace un círculo en el medio. Bien, los 6 átomos de carbono saben que tiene hibridación sp2 porque tienen dobles enlaces y se establecen enlaces sigma entre dicho carbono, y con los hidrógenos se tiene un enlace sigma de tipo ssp2. Entre los orbitales p puros se forman 3 enlaces pi, y por la gran movilidad de los electrones de los enlaces pi se supone que la densidad de la nube electrónica se distribuye de una manera tal que se forma un círculo, ¿sí? una nube circular, y se forma una por encima y otra por debajo del anillo. Esto sería, acá estaría el anillo bencénico y por los enlaces pi se formaría un anillo por encima
y otro por debajo. Eso hace que el benceno sea tan estable y no se puedan producir reacciones reacciones de tipo de adición. Bien, esta sería la figura de los orbitales con hibridación sp2. Todos los carbonos unidos con una hibridación de tipo sp2 y después los hidrógenos con un enlace sigma. Recuerden que esto también son enlaces sigma. Y después tengo los enlaces pi, que están generados por los orbitales p puros. Este sería la representación del enlace sigma y los orbitales p que quedan, los orbitales p puros, que quedan por debajo y por arriba del enlace sigma. Entonces se generaría esa nube electrónica, digamos, del enlace pi. Una por arriba, otra por abajo del anillo. Bien, dentro de las propiedades físicas, el benceno es un líquido incoloro, es móvil y es de olor penetrante, es insoluble en agua y es soluble en solventes orgánicos. El punto de ebullición está en los 80 grados centígrados, el punto de fusión en los 5,4 grados centígrados. Es muy inflamable, tiene un gran poder disolvente y no disuelve los compuestos iónicos. Como ya dije antes, dentro de las propiedades químicas es muy estable por el hecho de que tiene los enlaces pi que forman un anillo por arriba y por debajo, o que forman un círculo, perdón, por arriba y por debajo del anillo bencénico. Entonces eso hace que sea muy estable y que ese anillo permanezca intacto y pueda sufrir muy pocas transformaciones químicas. Eso hace que sus reacciones sean de sustitución y no de adición, en las cuales se quitan los hidrógenos que estaban unidos a los carbonos y se cambian por otro átomo de un elemento diferente. Una de las reacciones que puede sufrir es la halogenación, en las cuales reacciona con cloro o con bromo en presencia de un catalizador, como puede ser el cloruro de hierro, el cloruro férrico. Acá, por ejemplo, está el benceno más el cloro con cloruro férrico. Ese hidrógeno se quita y se sustituye por un cloro. Me da lo que se llamaría clorobenceno y me forma el ácido clorhídrico. Bien, otra reacción es la nitración. Este sería el benceno, pero es la fórmula molecular, más el ácido nítrico, que es lo mismo, se puede escribir así o se puede escribir HNO3, en presencia de un catalizador que sería el ácido sulfúrico. En este caso se forma lo que se conoce como nitrobenceno. Se quita un hidrógeno y se forma NO2. Lo que sobra del ácido nítrico forma agua. Entonces por nitración se forma nitrobenceno y agua. Otra reacción es la sulfonación, en la cual el benceno reacciona con el ácido sulfúrico. Puede escribirse así o también puede escribirse H2SO4. Y cuando se produce esa reacción, se va a quitar ese hidrógeno y se sustituye por esto, generando el ácido benceno sulfónico más agua. Bien, y la última reacción es la alquilación, que sería lo mismo que se conoce como reacción de Friedel-Crafts. Reacciona el benceno con un halogenuro de alquilo. Ese halogenuro puede ser, o sea, la X acá sería el halógeno y la R sería cualquier cadena carbonada. Ese halógeno, recuerden que puede ser cloro, bromo, yodo, flúor.
cualquiera de esos cuatro, la reacción necesita sí o sí un catalizador, que es el cloruro de aluminio. Lo que va a suceder es que el hidrógeno de acá se sustituye por la cadena carbonada que está unida al halógeno, y el halógeno se une con el hidrógeno. Entonces me forma lo que se conoce como aquilbenceno y el hidrácido. Por ejemplo, acá podría ser cloruro de metilo, entonces me quedaría metilbenceno más ácido clorhídrico. Bien, dentro de otros hidrocarburos bencénicos surgen por sustitución de los hidrógenos por radicales alquilos, o sea, los derivados del benceno surgen por sustitución de los hidrógenos por reacciones de sustitución que se generan. Y se pueden clasificar en derivados monosustituidos cuando se sustituye uno de los hidrógenos. Tienen, por ejemplo, el metilbenceno, que se genera por la reacción que vimos última, que era la alquilación o reacción de Friedel-Crafts. Y también tienen, por ejemplo, el propilbenceno, que también se genera por ese tipo de reacción. Después pueden ser derivados disustituidos, donde serían isómeros de sustitución si los grupos son iguales. Acá puedo llegar a tener 3 conformaciones si esas 3 conformaciones existen solo si los dos grupos que están unidos al benceno son iguales. Por ejemplo, podría haber 2 metilos. Si está en la posición 1, 2, acá por ejemplo tienen las 3 con metil. Si tienen en la posición 1 o 2 1 y 2 el metil, se le llama orto, y para agregarlo al nombre se pone la O, el guión, dimetilbenceno, lo que sería lo mismo decir ortodimetilbenceno. Y si no, se nombra como 1,2 dimetilbenceno. Después la otra conformación sería en la posición 1 y 3, en ese caso sería meta, así que sería meta-dimetilbenceno o 1,3 dimetilbenceno. Y la última sería en la posición 1,4, donde tengo el para. Entonces sería para-dimetilbenceno o 1,4 dimetilbenceno. Estas 3 conformaciones solo suceden o solo se pueden dar si los grupos que están unidos son iguales. Y el otro caso de derivado es que sea trisustituido, donde se sustituyen 3 átomos de hidrógeno en el benceno. En este caso se tiene 1,4 dietil 2-metilbenceno. Cuando se da la nomenclatura de algo así, que está por ejemplo trisustituido, se trata de se comienza a enumerar la cadena carbonada principal, que sería el anillo de 6 carbonos, y se empieza a enumerar de manera tal de darle a los sustituyentes el menor número posible. Bien, también existen hidrocarburos que son polinucleares, es decir, que están formados por anillos bencénicos que están unidos. Se clasifican en 2 tipos. Los núcleos condensados son cuando los anillos bencénicos comparten los mismos carbonos. Por ejemplo, el naftaleno son 2 bencenos unidos entre sí, el antraceno son 3 y el fenantreno también son 3, pero con una disposición diferente. Son distintos los carbonos que están unidos. Bien, y después pueden ser también con núcleos individuales. Están formados por más de un núcleo bencénico, pero hay una cadena carbonada que los une. No comparten carbonos entre sí. Por ejemplo, el difenilmetano son 2 bencenos que están unidos a través de un metil. Trifenilmetano son 3 bencenos que están unidos a través de un metil. Y el 2,2 difeniletano son 2 bencenos que están unidos a través de un etano. Bien, hasta ahí sería
la clase número 4. Después ya arrancamos en la 5 con los compuestos oxigenados.